Bien, buen día a todos, una vez más. Que el Señor les bendiga. El título para hoy, que vamos a tener el sermón, o que tenemos para el sermón, aparece allí: un tercer llamado sin vuelta atrás. Un tercer llamado sin vuelta atrás. Cuando hablamos de la historia, o hablamos incluso de algo ficticio, un libro ficticio, o hablamos de película, hay elementos que se utilizan para entender y ver cómo se está desarrollando esa historia. Los que estudian las historias prestan atención al escenario, o lo que se llama el setting. Otros, además de eso, prestan atención al personaje de la historia, quiénes son los que están participando y qué hacen allí. También le prestan atención al narrador, quién está narrando la historia. ¿Le está narrando a alguien que está participando dentro de la historia o alguien de fuera de la historia? También está la organización de la historia, que es cómo comienza la historia, cómo está en el medio y cómo termina la historia. Y también le prestan atención al conflicto que aparece allí. Finalmente está el tema. ¿Cuál es el tema de la historia? Esas 6 cosas se le presta atención para entender una historia, sea real o sea ficticia. De esas 6 cosas, hay una en particular que hace que la gente dure horas y horas viendo televisión, que dure horas y horas mirando una película, y es la del conflicto. ¿Sí o no? Cuando usted piensa en las películas que usted ha visto, en los libros que usted ha leído, usted siempre está interesado en cómo va a desarrollarse la trama, el conflicto, el problema, y cómo se va a solucionar ese problema. ¿Sí o no? ¿Recuerdan quizá alguna película, alguna historia ahora mismo en la mente? Piensen en alguna. Si no le llega a la mente, hay muchas, ¿verdad?, en donde usted se detiene. Quizás en algún momento pensó, usted recuerda quizá el lugar, pero más que el lugar, usted recuerda el conflicto que hubo en ese lugar. Cuando se habla de conflictos, hablamos de 4 tipos de conflictos. ¿De cuántos tipos de conflictos? 4. En la historia real y en las historias ficticias hay 4 tipos de conflictos. El número 1 es el conflicto físico. ¿Cómo se llama el número 1? Es cuando el personaje principal está luchando con su fuerza física. Hay un conflicto físico con la naturaleza, con un animal o con otra persona. También está el conflicto circunstancial. Muchas veces la gente no tiene problema con una persona, no tiene problema con un animal, sino que tiene problema con una situación. Y la situación lo está matando y lo está afectando. También tenemos el conflicto social, cuando están la batalla de ideas. Mi idea versus tu idea, los ideales que están en la sociedad versus mis ideales. ¿Qué dice la sociedad? ¿Qué dice la iglesia adventista? ¿Qué yo creo? Y entonces también está el conflicto interno mental, que es cuando yo estoy ahí en la tentación, que voy o no voy, me decido o no me decido. ¿Qué pasa cuando estoy ahí? Debo de saber qué voy a hacer, porque ese conflicto es un conflicto mental. Con eso en mente, yo quiero orar. Y hoy hablarles acerca de una historia, para que ustedes traten de utilizar esto y se lo apliquen a la historia. ¿Está bien? Vamos a orar. Señor, en esta hora te doy las gracias por permitirnos estar aquí en esta iglesia. Gracias por todos los hermanos que vinieron hoy a adorar tu nombre. Gracias por todos los visitantes que están con nosotros. Gracias por todos los que nos están viendo por las redes sociales. Que tu bendición les alcance a todos. En esta hora vamos a abrir tu palabra y queremos que tú nos ayudes a entender el mensaje de ella. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Quiero invitarles al libro de Hechos capítulo 13. Y vamos a ver una historia. En Hechos capítulo 13, una historia. Esta historia ocurre en un lugar. Ocurre en varios lugares, o sea que tiene diferentes settings. Y en esta historia hay diferentes personajes. Existen básicamente 3 personajes de esta historia. Esta historia se desarrolla con estos 3 personajes. Estos 3 personajes comienzan en la iglesia de Antioquía y terminan más allá en Derbe, en un lugar un poquito más lejano
de ese lugar tienen conflictos. No le voy a decir el conflicto, ustedes van a descubrir el conflicto más adelante. Y el tema principal, obviamente, se trata acerca del primer viaje misionero de Pablo. El primer viaje misionero de Pablo. Pablo, el apóstol Pablo, fue a varios viajes misioneros. Y él fue en total a 3 viajes. Yo hoy quiero enfocarme solamente en el primer viaje. En el primer viaje. Capítulo 13 del libro de Hechos. ¿Están conmigo? Vayan conmigo allá. El capítulo 13 del libro de Hechos. El versículo 1 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llama Níger, Lucio de Cirene, Manaén el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Habían profetas y ¿qué más? Y maestros. ¿Hay profetas y maestros en la iglesia de hoy? Pero profetas y maestros no significa que eso te exime de no hacer la obra misionera, porque aunque había profetas y maestros, el Espíritu Santo lo llamó a la obra que Él lo había llamado. Así que si yo soy secretario de iglesia, soy una persona que estoy cantando desde aquí, o soy el director de diáconos, no es suficiente. Dios te llama a una obra. ¿Me doy a entender? No es suficiente. Estar aquí sentado y participar de la iglesia es bueno. ¿Sí o no? Es bueno. Pero Dios tiene una obra a la que se está llamando. Dígale que está al lado. Dios tiene una obra que te está llamando. Esa obra es una obra especial. Y aquí dice que el Espíritu Santo le dijo a ellos: apártenme a Pablo y a Bernabé para una obra que yo les tengo. ¿Y cuál fue la obra? Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Recuerden esa palabra, Chipre. Chipre, Cyprus, que hoy es una isla que está en Grecia, una de las islas de Grecia. Cyprus o Chipre. Al llegar a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Así que tenemos a Pablo, tenemos a Bernabé, ¿y quién más? A Juan. Ese Juan, de acuerdo al libro de Hechos capítulo 11, es Juan Marcos, el que se llama también Marcos. Muchos creen que este fue el apóstol que escribió el Evangelio de Marcos. Hay mucha evidencia para creer que esa es la persona que escribió ese Evangelio. Así que este es Juan Marcos, Marcos, el que escribió el Evangelio. La historia dice, del versículo 6 al versículo 12, que cuando atravesaron la isla e iban a predicarle a un procónsul que no era de la iglesia, dice que se lo puso un mago que se llamaba Elimas. Y este Elimas se llamaba Bar Jesús. ¿Cómo se llamaba? Bar Jesús significa hijo de Jesús. Pero el hijo de Jesús estaba haciendo algo que no era lo que Jesús mandó a hacer. Estaba haciendo un mago. El nombre de él no se correspondía con lo que él era. Yo estoy llevando aquí, me regalaron el poloché del grupo. Yo estoy pegado con el grupo. ¿Ustedes saben lo que he pegado en el grupo? Como que estoy afiliado, estoy conectado con el grupo. Así que me regalaron mi poloché, que es de Faith. El grupo se llama ¿cómo? Faith, de Faith. ¿Y qué pasaría si ese grupo que es de Faith, alguien en ese grupo cuando tiene que tener fe, cuando hay una enfermedad, cuando hay una situación difícil, no tiene fe? ¿No sería una contradicción? Así que este mago es una contradicción viviente, porque su nombre dice que era hijo de Jesús, pero hacía otra cosa que no era de Jesús. En cambio, Pablo, que es un nombre muy secular, un nombre romano, Saulo, estaba lleno del Espíritu Santo. Y la Biblia dice que le dijo al ciego, al profeta, que se quedara ciego, y él se quedó ciego. Ustedes pueden pensar que alguien venga y le diga: tú te vas a quedar ciego, y en un segundo la persona se quede ciego. Eso significa que esa persona tenía poder de Dios. ¿Tenía poder de Dios? Amén. Y si fuéramos a predicar el mensaje de la palabra de Dios, ¿con quién ustedes dirían? ¿Serían conmigo o serían con Pablo? Yo me iría con Pablo, porque Pablo tiene el poder de Dios, está lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, el versículo 13 es algo extraño. Noten el versículo 13. Habiendo zarpado de Pafos,
Pablo y sus compañeros llegaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. ¿Qué pasó con Juan Marcos? Se apartó de ellos. Yo no entiendo esa acción de Marcos, yo no la entiendo. Porque después de ver que Dios hizo un milagro maravilloso, de ver la gloria de Dios, él se aparta de la obra de Dios. No tiene sentido. La Biblia no dice por qué se apartó. La Biblia no explica eso. Solamente cuando vamos al capítulo 15, si vamos al capítulo 15, el versículo 37, Pablo y Bernabé, unos años después, deciden volver juntos a predicar. Y Bernabé quiere llevar consigo a Marcos. Y cuando lo trae, dice el versículo 37, Bernabé quería que llevaran consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. ¿Por qué Marcos se apartó de la obra? No voy a contestar esa pregunta ahora mismo. Quiero que vayamos a lo que pasó en ese viaje para quizás tener una idea por qué Marcos no fue al viaje. En ese viaje, el capítulo 13, yo se lo voy a resumir. En ese viaje, después de esa aparición, de ese portento de Pablo, al poner ciego a este mago que estaba haciendo oposición a la obra de Dios, la Biblia dice que ellos fueron a Antioquía de Pisidia y estando allá, predicó el mensaje con tanto poder que se llenó la iglesia. Y la siguiente semana vinieron más gente todavía y los judíos sintieron celos y comenzaron a hostigarlos al punto que lo echaron de sus contornos. Después de ahí se fueron a una ciudad cercana que se llama Iconio. Y en Iconio dice la escritura que se encontraban predicando el mensaje. Dios estaba haciendo prodigios a través de ellos. Pero una vez más, los judíos que le estaban haciendo oposición llegaron a esta ciudad y tuvieron que salir huyendo. Y finalmente, en el último encuentro en Listra, un hombre estaba lisiado. Pablo se le acerca al hombre lisiado. Y el texto dice que lo miró a los ojos y el hombre le dijo que sí quería ser salvo, que si quería ser sanado. Y el hombre le dijo que sí, y él lo sanó. En ese momento los que estaban allí en Listra, comenzaron a adorar a Pablo. Y Pablo dijo, no me adoren a mí. Entonces en ese momento la multitud nuevamente vino de judíos que eran celosos. Y esta vez, yo quiero que lean conmigo el versículo número 19. Entonces, capítulo 14, versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. ¿Qué pasó ahora aquí con Pablo? Los judíos lo agarraron, lo apedrearon y lo sacaron fuera de la ciudad. ¿Alguien quiere andar con Pablo ahora? ¿Quién quiere andar con Pablo ahora? Yo personalmente no me gustaría andar con Pablo ahora, porque significa recibir pedradas, significa recibir oposición. Y en el título de hoy del grupo Faith está una palabra que se llama marchar, and keep going, march and keep going. You have to trust, march and keep going. Y yo quiero decirte que si tú quieres marchar, vas a enfrentarte a oposición. ¿Por qué Marcos se fue? ¿Por qué Marcos se fue? Algunos creen que Marcos estaba enfermo en ese momento, cuando Pablo estaba ya para partir, que se iban a ir, él se enfermó. Pero resulta un poquito contradictorio, porque cuando Pablo lo vio más años después, él le dijo que no quería estar con él. Sería algo indolente que Pablo, teniendo a Marcos enfermo, no le aceptara después, porque tenía una excusa legítima. Así que esa posibilidad no entra. Otras personas dicen que Marcos se retiró porque era judaizante. Como judaizante, él vio lo que pasó con el procónsul. Algunos dicen, cuando él vio lo que pasó por el procónsul, no le gustó lo que Pablo había hecho con el procónsul, pero lo recibió en la fe así. Tenía que circuncidarse. Entonces, como Marcos no le gustó eso, se fue. Sin embargo, hay una tercera posibilidad. ¿Por qué Marcos se retiró? Léalo conmigo. Elena de White, en el libro Heraldos del Evangelio, dice, en el libro Hechos de los Apóstoles, el capítulo Heraldos del Evangelio, dice lo siguiente.
Allí fue donde Marcos, abrumado por el temor y el desaliento, vaciló por un tiempo en su propósito de entregarse de todo corazón a la obra del Señor. No acostumbrado a las penurias, se desalentó por los peligros y las privaciones del camino. Había trabajado con éxito en circunstancias favorables, pero ahora, en medio de la oposición y los peligros que con tanta frecuencia asedian al obrero de avanzada, no supo soportar las durezas como buen soldado de la cruz. En el capítulo 11, él fue a llevar pan, fue a llevar comida con Bernabé y con Pablo, y le fue bien. Cuando llegaron y le entregaron, le fue bien. Llevar comida no está mal. Así que en esas circunstancias no es lo que le estaba muy bien, pero cuando le tocó enfrentarse a la realidad, al peligro que en el camino le iban a asaltar ladrones, que iba a tener que dormir fuera, así en el camino, que iba a coger frío, que iba a coger calor, él entonces se retiró hacia atrás y no quiso seguir. Eso me lleva a mí al primer punto que quiero mencionarles hoy. Si ustedes desean marchar, cuando decides marchar tendrás dos resultados. ¿Cuántos resultados? Dos resultados. Tendrás conflictos y tendrás bendiciones. Si tú decides marchar por Cristo, si decides entregarte a Cristo y no volver atrás, tendrás dos posibilidades delante de ti. Vendrán dos cosas a tu vida. Vendrán conflictos y vendrán bendiciones. Nosotros sabemos que en el caso de Pablo y Bernabé vinieron conflictos sociales, porque estaban llevando un evangelio que el grupo no aceptaba. ¿Qué evangelio hoy en día el grupo que tú estás no lo acepta? Hay un evangelio, hay verdades que la iglesia presenta que la sociedad que no acepta. Nosotros creemos que hay un hombre y una mujer que fueron creados. Tenemos una claridad en relación a eso. La sociedad tiene otra idea. Tenemos una idea de lo que nosotros creemos que es el día de reposo. Otros tienen otra idea. Así que Pablo y Bernabé se enfrentan a conflictos sociales, pero también físicos, porque Pablo fue golpeado. ¿Alguien aquí ha sido golpeado por el evangelio? Quizás no. Pero es probable que haya personas que me están escuchando ahora mismo a través de las redes sociales que han sido golpeados por el evangelio. Por eso la parábola del sembrador dice que cuando el sembrador echa la semilla, hay diferentes terrenos porque hay diferentes clases de conflictos. Muchas veces la gente se va de la iglesia no porque la iglesia no ore, no porque la iglesia no estudie la Biblia, sino porque hubo un divorcio en su vida matrimonial y ese conflicto ahogó su fe. Muchas veces el conflicto no es solamente direccional hacia la vida que nosotros llevamos en la iglesia aquí, sino también que te perdiste el trabajo. Hay personas que cuando pierden el trabajo, pierden la fe. Hay otros que cuando están en una relación digamos, en un negocio, un buen negocio, que le está yendo bien, pero de repente se va la economía abajo y el negocio se va abajo, ¿qué pasa con la fe de ellos? Se va abajo. Hay diferentes conflictos que van a llevar tu vida. Yo me pregunto, ¿cuáles son los conflictos que tú tienes? ¿Cuáles son los conflictos que tú enfrentas hoy? ¿Enfrentas conflictos sociales? ¿Tú estás llevando la fe de Dios en tu trabajo? ¿Estás hablando del evangelio? ¿Qué tal tienes un conflicto quizás circunstancial? Hay personas que lo que le está matando la fe es la situación de la vida de ellos. Es una enfermedad que lo está llevando a que ellos duden de la fe porque están orando y no reciben respuesta. Es posible que haya otras personas que su conflicto sea un conflicto interno. La salud mental está en boga hoy. Y hablo posiblemente para hermanos de la iglesia que están sufriendo algo, un síndrome, una situación mental. Para todos ellos yo quiero decirte que Dios es suficiente. Y Dios puede bendecirte. Y así como vienen conflictos, yo quiero también resaltar que vendrán bendiciones. El versículo número 50 y 52 del libro de Hechos, del capítulo 13, dice: pero los judíos instigaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad y levantaron persecuciones contra Pablo y Bernabé y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces sacudieron contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y entonces aquí viene la bendición. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo.
¿Vas a enfrentarte conflictos? Sí. ¿Vas a tener dificultad? Si decides marchar, te vas a tener que enfrentar contra el mismo Satanás y las circunstancias de la vida. Pero si decides marchar, Dios te va a llenar de su espíritu. Y su espíritu te va a dar gozo. Y vas a ver gozo donde no hay gozo. Vas a ver luz donde todo esté en tinieblas, porque Dios va a estar contigo. Por otro lado, en segundo lugar, yo quiero resaltar un segundo punto. Tu familia, tus triunfos ni tus triunfos espirituales pasados garantizarán que te mantengas firme hoy o mañana. Repito, ni tu familia ni tus triunfos espirituales pasados garantizarán que tú hoy estés presente, firme en la fe. Noten a Marcos. Marcos era un joven fiel, como este que aparece aquí. Marcos tenía como madre a María, quien se cree, ¿en dónde se cree? ¿Dónde se cree? Ahí en el versículo 12 y 13 del capítulo 12 de Hechos, dice que cuando Pedro salió de la prisión, ustedes recordarán que Pedro estaba preso, cuando él salió, él fue a la casa de alguien, y en esa casa estaban orando por él. ¿Saben de quién era esa casa? La casa de María, la madre de Marcos. Así que Marcos se crió en una casa ¿de qué? De oración. Además, era una casa en donde posiblemente muchos creen que se reunió los discípulos en ocasión del aposento alto, cuando se derramó el Espíritu Santo. Algunos creen, no estoy diciendo con esto que sea así, algunos creen que fue en esta casa donde el Espíritu Santo se derramó. ¿Y qué más decir? Que él también fue testigo de milagros. ¿Acaso no fue el milagro primero que él fue testigo, ahí lo vio? Y sin embargo, aunque él fue testigo de milagros, aunque su casa era una casa de oración, aunque él estaba bien cerca, estaba relacionado cerca de gente que le seguía a Dios, aunque Pedro mismo llegó a esa casa, él cuando llegó la hora de la verdad, ¿qué pasó con él? Claudicó. ¿Él qué? Se fue. Él se fue. Así que hoy tú puedes contar con que tú fuiste una gran cantante para Dios. Tuviste una gran historia de dar estudio bíblico en tus países de origen. Pero eso no es suficiente, la historia es historia. Hoy tú tienes que caminar con Cristo. Cada persona aquí, cada niño, cada adulto tiene que tener una experiencia personal con Dios. Y eso debe ocurrir cada día. ¿Cuándo? Cada día. Porque lo que hoy es mi bendición, lo que hoy es mi fuerza, mañana no lo será. Mañana yo tengo que levantarme y buscar a Dios de todo corazón para ser bendecido por Él. Y en tercer lugar, yo quiero decirte que debes regresar a Chipre. ¿Debes regresar dónde? Literalmente ellos fueron a Chipre. El versículo número 39 dice que hubo tal desacuerdo entre ambos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre. ¿Regresaron dónde? A Chipre. ¿Qué significa llegar a Chipre? Bueno, físicamente ellos fueron a Chipre, literalmente. Pero yo quiero darle a Chipre una tonalidad simbólica. ¿Qué significa Chipre? Chipre significa volver a los orígenes, a los fundamentos. ¿Quieres mantenerte going? ¿Quieres mantenerte triunfando? ¿Quieres ir de gloria en gloria en la fe cristiana? ¿Quieres tener una vida de aventura sin fin con Dios? ¿Quieres estar enfocado en Él? Necesita volver a los orígenes, a los fundamentos. Cuando Bernabé toma a Marcos y se van a Chipre, el texto dice en Hechos 6 que Chipre era el lugar de nacimiento de Bernabé. También se dice en el capítulo 13 que es el primer lugar en donde Pablo hace un milagro que Dios lo utiliza. Así que Chipre puede significar el lugar donde yo voy a mis raíces, pero también donde yo voy a la presencia del mismo Dios, donde Dios se manifestó. Yo puedo decirte muchas cosas de cómo tú puedes echarse adelante, de la fe cristiana y todo eso, pero si tú no lees la Biblia y no oras, no se puede hacer nada. Si cada día tú no te levantas y abres la palabra de Dios y dices, Señor, háblame, y Dios te habla, no puede hacer nada. Hay conflictos que se solucionan con la palabra de Dios.
He contado la historia en una ocasión que iba a la universidad y yendo a la universidad estaba hablando con una joven y la joven, yo estaba recién llegado aquí y la joven me dijo que ella pues había experimentado, que ella estaba activa sexualmente. Y yo, un joven cristiano, estoy en la universidad y hablamos y eso, y se me llegó el sentimiento de querer experimentar. La Biblia dice, no fornicarás. ¿Qué dice la Biblia? No inventes con eso. Pero yo un día dispuesto, calculé, el pecado te lleva a calcular, yo calculé, mi mamá se va para el trabajo, ella se va a las 8 de la mañana, el apartamento estaba vacío, y yo iba directo a mi universidad caminando a buscar a mi muchacha para entonces ir al cuarto, ir allá al apartamento que estaba vacío. ¿Saben ustedes a qué, verdad? Hacer algo ahí, ¿verdad? Pero en el camino, Dios me interceptó. Y con un versículo que dice en el libro de Jeremías, capítulo 33, engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y ahí el Espíritu me confrontó y me dijo, tú vas a ir y te vas a acostar con esa joven, pero a ti no te importa esa joven. Tú vas a hacerlo por egoísta, porque quieres satisfacerte sexualmente, pero a ti no te importa lo que pase después de ahí. Si tú quieres hacerlo, hazlo. Y entonces eso me confrontó. Y subiendo las escaleras de la universidad, di media vuelta y volví a mi casa. La palabra de Dios es poderosa. Muchas dificultades, muchos conflictos se logran vencer con la palabra de Dios. Si no la lees, no importa lo que tú escuches de aquí, no importa los mensajes que escuches en YouTube, no importa la gente que tú sigues en TikTok o en Instagram, no importa el influencer que tenga la mejor idea, ve a la palabra de Dios. Número 2, ora. Porque cuando tú oras te conectas con Dios. Así que chipre significa ir a mi fundamento, ir a la palabra y orar. ¿Por qué no oras por 20 minutos? ¿Por qué tú no te espacías en eso? Cuando tú oras, Satanás sabe que no hay forma de él poder atacarte cuando tú oras. Pero estás tan ocupado en tu vida que no dedicas tiempo a la oración de calidad. Repites y repites y repites lo mismo. Dios quiere que le dediques un tiempo de calidad y que ores y que te comuniques con Él. Número 2, regresar a Chipre significa estar en un grupo o estar como un mentor. Hechos 11, 19, 21, dice la Escritura que cuando hubo una persecución, una gran persecución, dice el versículo 20, pero había entre ellos unos de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos. Así que si tú quieres avanzar espiritualmente, no puedes hacerlo solo. Tienes que tener a un grupo. ¿Tienes que tener qué? Hoy yo te invito a tener un grupo, un mentor. Porque no es posible avanzar en la fe si tú no estás alineado o estás con un grupo de personas. Mucha gente quiere reavivarse solamente ellos. Pero muchas veces reavivándote tú te pierdes, porque te aíslas y no miras que en el diseño de Dios, Dios quiere que vayas a la misión en grupos. Así que tú tienes que ser parte de un grupo. Dile que está al lado, ser parte de un grupo. Y número 3, Chipre significa misión y valentía. Este grupo se levantó, fue a predicar el mensaje de la palabra de Dios, tuvo valentía y la mano de Dios estuvo con ellos. Necesitas valentía para hablarle a la gente de tu trabajo la verdad. Solamente hablas ahí, le dices un par de cositas y estás entre tu boca, entre tus labios, solamente dices algunas cosas, pero no hablas la verdad con claridad. Necesitas valentía. Necesitas valentía para decir que no cuando todo el mundo dice que sí, tú digas que no por amor a la fe del Señor. Necesitas valentía para salir cuando otros no quieren salir. Cuando todo el mundo está durmiendo y está durmiendo su nap, taking a nap. Cuando las personas te están dejando atrás, cuando la iglesia la mayoría no quiere,
Tú necesitas valentía, necesitas volver a Chipre. Quiero decirte, para concluir, mi título era 3 llamados. ¿Cuántos? Y yo le titulé 3 llamados porque en Marcos 14, 51 y 52 se habla la historia de un joven que cuando los discípulos abandonaron a Jesús, él estaba siguiendo a Jesús con una sábana encima, y los que estaban persiguiendo a los discípulos también lo persiguieron a él, y cuando agarraron la sábana, él dejó la sábana y huyó. Él abandonó a Cristo en la hora más difícil, lo abandonó. Muchos creen que ese fue Marcos. ¿Que ese fue qué? Así que Marcos, en la ocasión que yo lo mencioné hoy, no es la primera vez que él abandona. Él abandonó en el libro de Marcos, en su propio libro, cuando estaba cerca de Jesús, abandonó a Jesús en ese día. Y esta es la segunda vez que él abandona a Jesús, la vez que estudiamos hoy. Pero hubo una tercera vez. Y esta vez Marcos estuvo preparado y no huyó. No huyó a la misión. No huyó a los conflictos de su vida cristiana. Se enfrentó a ellos y venció en el nombre de Jesús. Y por eso hoy, 2 Timoteo 4:11 habla de Marcos como un colaborador, como alguien que era útil para Pablo en el Evangelio. Filemón lo llama un colaborador, y es el que hoy nosotros sabemos y entendemos escribió el libro de Marcos. Todo eso bajó a Marcos porque él decidió enfrentarse, porque él se consagró, porque él volvió a Chipre, y Chipre simbólicamente significa él volvió a su fundamento. Él no solamente vivió ante la presencia de Dios, sino que la presencia de Dios estaba dentro de él. Una cosa es que la presencia de Dios esté aquí en esta iglesia, pero otra cosa diferente es que la presencia de Dios esté en tu corazón. Es posible que la presencia de Dios esté en tu familia, pero no esté en tu corazón. Es posible que esté en esta iglesia, pero no alcance tu mente. Hoy yo quiero invitarte a que le digas al Señor: Señor, entra en mi corazón. Y yo quiero volver a Chipre, yo quiero volver a estudiar la Biblia como antes. Yo quiero orar como antes. Yo quiero sentir tu presencia y ser transformado por ti como antes. Y yo quiero entrar en un grupo. Yo puedo estar en el grupo de Faith, si quiero estar en el grupo de Faith. O puedo estar en otro grupo, pero debo estar en un grupo en donde la misión sea algo importante. Porque sin la misión no tenemos sentido. Muchos quieren reavivarse en keep going. Pero you cannot keep going anywhere si no tienes una misión. ¿A dónde irás si no tienes una misión? Ya Dios te dio una misión. Levántate y cumple esa misión. Hermano, que el Señor le bendiga. Y yo quiero hacer un llamado especial en esta hora. Un llamado especial en esta hora. Como Marcos, yo pienso que muchos de nosotros le hemos fallado a Dios. ¿Hay alguien aquí que le ha fallado a Dios? Y como Marcos le hemos fallado a Dios no solamente una vez, sino le hemos fallado ¿cuánto? Múltiples veces. Le hemos fallado porque estamos cuidando nuestro cuerpo, porque queremos mantener una imagen, estamos dispuestos a gastar más tiempo en el gym, en el trabajo, en el healthy eating, pero no en Dios y en su palabra, which is ironic, pero es así. Estoy hablando para alguien que una y otra vez ha dicho que sí que va a salir y no sale. Alguien que dijo que no va a caer en tentación y ha caído. Estoy hablando para alguien que tiene una situación personal, que ha estado enrolado en esa situación, que sabe que es pecado y ese conflicto lo ha vencido. Sea una situación, sea algo físico, sea algo social o sea algo mental, yo quiero decirte que Dios hoy puede darte libertad y puede restaurarte. Si alguien quiere ser restaurado como Marcos y quiere aceptar el tercer llamado, póngase de pie. Si alguien quiere aceptar el tercer llamado, una oportunidad más que Dios te da hoy, y quieres a partir de hoy decir: Señor, yo he fallado como Marcos, me he rehuido de ti,
Y yo he fallado varias veces, aún en mi propia sabiduría, creyéndome ser alguien o algo. Yo, como los valientes del libro de Amós, caigo como nada. En la hora de la verdad, yo siempre caudico, pero hoy yo quiero ser diferente. Si quieres hacer eso, entonces yo voy a orar por ti en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, gracias te damos en este día. Gracias por tu palabra que nos llega a nosotros con un mensaje especial de la hora. El tiempo se está acabando y las fuerzas del mal están arreciando con ataques de diferentes maneras. En la vida diaria, los cristianos de hoy, los adventistas del séptimo día de esta iglesia, y en particular los miembros del grupo de fe, están enfrentando situaciones que lo han hecho apartarse de la fe, que muchas veces lo han desanimado y no quieren continuar o no tienen la fuerza para continuar. Hoy aprendimos que si decidimos marchar hoy en este sábado, vamos a enfrentar conflictos, vamos a tener dificultades sociales, dificultades físicas, dificultades mentales o situaciones que nos van a acorralar. Señor, sabemos también que si decidimos servirte, no podemos contar con las experiencias pasadas, que tendremos que construir nuevas experiencias. Pero ante todo eso nosotros te decimos, Señor, sí aceptamos el llamado que tú nos haces para ahora seguir hacia adelante y seguir creciendo en una aventura sin igual con Cristo en la vida cristiana y en su misión. Te decimos que sí. Queremos volver a Chipre, queremos estudiar la palabra, queremos orar, queremos sentir la pasión por el Evangelio. Señor, danos esa pasión en este día. Que cada niño, que cada adolescente, que cada joven, que cada adulto que está aquí, Dios pueda no solamente estar alrededor de él, sino también que esté dentro de él. Y que, oh Dios, tu misión pueda ser saboreada por nosotros. Y que podamos juntarnos con otros cristianos, sabiendo que en grupos, en parejas, tú tienes una misión especial para cada uno. Gracias por todo lo que tú haces. Dirígenos siempre en el nombre de Jesús.